Dos cosas antes de comenzar. En primer lugar, respecto de Bragado, yo sé que hay algunos hermanos que están un poco nerviosos y quiero darles tranquilidad. El precio de 10.000 pesos por persona mayor y 7.000 por menor, quédense tranquilos que es hasta hoy a las 12 de la noche. Así que por favor relájense, no se hagan ningún problema. No, en serio, hay que poner algo de esfuerzo. Cuando hablamos de compartir la palabra hoy, recibí de parte de los pastores la sugerencia de no ser larguero. Y yo quiero asumir la responsabilidad solemne de que hoy todos podemos ir a casa a dormir la siesta sin problema. El almuerzo no sé. No, en serio. Todos vamos a poder comer los fideos calentitos y los que nos quedamos también, aunque no sean fideos. Cuando estaba buscando el texto, el tema de hoy, todos procuramos que sea el Señor el que hable y no nosotros. No hay nada mejor que el que coordina sea el Espíritu Santo. Nosotros metemos la pata, y yo principalmente. Y llegó el domingo 10 de septiembre, todos seguramente recuerdan ese domingo, fue el día en que Juan y Claudia se bautizaron. Claudio Requelme nos habló, basado en Hebreos 12, de despojarnos de los pesos que nos agobian para correr la carrera del cristiano más libremente. Y él puso el ejemplo del bife en el estómago y el trato de Dios. Y cuando terminó, Omar subió y dijo, o recordó, 1 Corintios 10:23, que seguramente todos recuerdan, respecto de las inconveniencias y lo que es lícito y lo que no es, o lo que es inconveniente. Y finalmente Berta pasó al final y compartió una visión inspirada en el Espíritu Santo en referencia a la tibieza de corazón. En ese momento, durante esa reunión, tuve claro qué es lo que el Señor quería. Volver a golpear el clavo que viene golpeando hace rato en nuestra familia. Recordemos que el tema de este año era revisar, fortalecer los fundamentos. Y ese clavo nos está golpeando y golpeando y golpeando cada vez más. Y obviamente, si la madera es dura, necesita más golpes el clavo, pero va a entrar. No depende solo de nosotros, sino depende del Señor y de nuestra flexibilidad para recibir su trato. Además, la palabra que en ese momento se dio se alinea también, y la del domingo pasado de Jorge, se alinea también con algo que viene trabajando en mí hace tiempo en la relación espiritual con el Señor, que se basa o se refiere básicamente a lo que es la conservación de frutos. Me preocupa y me preocupa mucho. Pero antes de llegar al tema, quiero hacer una breve introducción, para lo cual deseo usar una figura que espero que sea lo suficientemente ilustrativa, pero además ayude a avanzar más rápido. Tengo un tiempo X que debo respetar. Todos saben lo que es un cable eléctrico. No es nada difícil.
Pido disculpas a Mari y Fabi porque este tema lo charlamos en algún momento en el grupo casero. Así que mucho de lo que ellas escucharon va a ser reiterado. El cable eléctrico tiene unos filamentos de cobre adentro. El cobre es un buen conductor de la electricidad, que están bastante retorcidos para que queden bien pegaditos unos a los otros, forrados con algo parecido a un plástico que le hace de aislación. Si en un extremo le ponemos una ficha y en el otro extremo un toma, estamos ante algo que se llama alargue, prolongación, extensión, etcétera, etcétera. Y allí estábamos nosotros, con la ficha libre, sin estar conectada a nada. Lo de libre es una palabra muy usada últimamente. Autodeterminados, sin reconocer gobierno alguno más que nuestro propio gobierno, asumiendo fielmente cada una de los requerimientos de nuestra carne, pero no pasaba un solo electrón por dentro del cable. Y si poníamos una lamparita en el lado del toma, la lamparita no encendía. Algunos estaban conectados a fuentes extrañas o fuentes apócrifas. Igual no corría un solo electrón y la lamparita no encendía. Y cambiábamos la fuente, cambiábamos la lamparita pensando que era eso y la que pusiéramos no encendía. Pero en algún momento el Señor en su enorme misericordia nos acercó a alguien que nos habló de Cristo. Y cuando nos habló de Cristo, nos arrepentimos, nos bautizamos en el nombre de Jesús y recibimos el don del Espíritu Santo, como dijo Pedro en Hechos 2:38, la primera predicación que hizo después de la partida del Señor. Reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y dueño de nuestras vidas y nos enchufamos a la fuente, la verdadera fuente. Y ahí es donde empezaron a fluir los electrones a través del cable y la lamparita se encendió. Empezamos a tener luz y cada vez más luz. Y en esa situación se cumplió lo que dice Efesios 2, del 1 al 5. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Pero durante la carrera del cristiano, cometimos, y aún a veces lo hacemos todavía, no sé ustedes, pero yo sí, algunas torpezas que el Señor llama pecados. Hay varios tipos de pecados, pecados de omisión, de acción, pero básicamente el común denominador de los pecados es desobediencia a la palabra de Dios, a las indicaciones o a los requerimientos de Dios o las demandas de Dios. Y entonces aparece el pecado
en forma de alicate que corta el cable. Dejan de correr los electrones y el Señor nos sigue amando y seguimos enchufados. Pero el Señor no admite la desobediencia. No concibe el pecado. Hasta nuestro propio Jesús clamó en la cruz, como dice Mateo 27, 46. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando cargó el pecado de cada uno de nosotros en la cruz. Él no admite el pecado. Pero una vez que identificamos la desobediencia y el corte del cable es relativamente fácil de hallar. Miramos un poco, revisamos el cable y vemos el corte. No es muy difícil. El corte del alicate no es muy difícil. Pedimos perdón, nos arrepentimos, invocamos la sangre de Cristo, nos apartamos de la desobediencia y allí el Señor pela cada partecita cortada, saca la aislación, retuerce los alambrecitos, los conecta de nuevo, pone cinta de nuevo para aislar y los electrones comienzan a correr de nuevo y la luz se vuelve a encender. Y aquí se cumple lo que dice 1 Juan versículo 8, del 1 al 10. También en la versión internacional. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo. No los perdonará y limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Aquí cabe una primera pregunta, que es íntima, es objeto de nuestra privacidad entre Dios y nosotros. ¿Cómo está tu cable? ¿Cómo está mi cable? Y la segunda pregunta, que no es tal vez tan íntima, porque se ve, es ¿cómo está tu lamparita? Acá cabe una confesión personal. Aprovecho para hacerla delante de ustedes. Estamos en familia. Cuando un predicador está por primera vez en la plataforma de una congregación, suele hacer referencia a dónde ha estado, qué ha hecho, con quién se ha relacionado, algo así como un currículum resumido. Y yo no puedo hacer eso. Por dos razones. La más obvia es porque no soy predicador. Y la otra es porque el mío, más que un currículum, es un prontuario. Y no lo digo con orgullo, lo digo con humildad. Mi cable tiene más cinta aisladora que aislación original. Soy extremadamente torpe. Me ha mandado muchas macanas durante muchos años y muchas veces lo hago todavía. Pero gracias a Dios, no mérito mío, gracias a Dios, mi lamparita está prendida. Gracias a Dios. Él me emparchó un montón de veces, pero gracias a Dios mi lamparita está prendida. Espero que la de ustedes también. Hay algunos hermanos a los que al abrazar veo su luz.
eso no es tan privado, eso se ve. Y sobre todo cuando uno los conoce en la vida diaria, se ve. No hay duda que lo que interrumpe nuestra relación con Dios siempre es el pecado, siempre. No hay otra razón que interrumpa nuestra relación con Dios que no sea el pecado. Pero no siempre el pecado tiene forma de alicate. Y ahí es el punto al que quiero llegar. Ese es el tema. Acá se terminó la introducción y viene el tema. Quisiera hablar sobre las inconveniencias. Y hay 3 ejemplos que quisiera dar para ubicarnos, posicionarnos delante de las inconveniencias. El primer ejemplo continúa siendo el del cable. Si en un cablecito de velador, chiquito, finito, donde una lamparita de 5 W, 5 watts, si no Pablo me corrige. En lugar de conectar la bombita, ponemos un calefactor. El calefactor tiene un mínimo de, algunos, de 1000 watts y un máximo de 2000 watts. Si lo dejamos apenitas, prendido un poquitito nomás, pasa algo que no vemos. Los filamentos dentro del cable se empiezan a calentar. Si lo continuamos prendido un rato más, se recalientan. Y si seguimos prendiéndolo, dejándolo encendido, se cocinan, se funde y se corta. Y ahí el corte no es tan fácil de detectar, porque aún revisando el cable, si no se fundió, no fue una cosa catastrófica, no lo vemos tan fácilmente como un corte de alicate. Pero está cortado, no hay más electrones corriendo, la lamparita se apagó. El pecado existió y eso nos separa del Señor. El segundo ejemplo es el del plano inclinado. Cuando el innombrable en su maléfica estrategia nunca nos presenta el precipicio delante, porque quiere evitar que nuestro sentido de autoprotección cristiana nos lleve a tener cuidado, no nos vamos a... ¿Pero qué hace? Nos pone una rampa, un plano inclinado hacia abajo, suave, muy poco declive, le pone cintas antideslizantes para que no resbalemos, le agrega pasamanos para que estemos más seguros, más confiados. Y cuando nos queremos acordar, estamos en el fondo. Y el tercer ejemplo es el de la palangana y el sapo, que seguramente muchos habrán escuchado ya. Si ponemos en una palangana un sapo y le echamos agua hirviendo de golpe, ¿qué hace el sapo? Pega el salto y se va. Se salva. Sigue croando, se dice, ¿no? Por allí suelto. Pero si le ponemos un poquito de agua caliente y otro poquito de agua caliente y después un buen rato, otro poquito más y otro poquito más, llega un momento cuando está muy caliente que el sapo se muere. Vamos a intentar definir qué son las inconveniencias a la luz de la palabra. Yo anoté 9 citas bíblicas, obviamente no las vamos a leer todas porque sería muy largo. Menciono las que no vamos a leer primero,
Juan 16, 13 y 14, Romanos 8, 16, Romanos 8, 26 y 27 y Efesios 3, 16. Pero me gustaría leer Romanos 8, 6 en la versión también internacional. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. 1 Corintios 2, versículo 10 al 12, dice también la misma versión: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está con él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Y 1 Tesalonicenses 5, 19 al 22, dice: no apaguemos el espíritu, no desprecien las profecías, sométalo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Y si vamos al apóstol sin anestesia, el apóstol Santiago, acá la voy a cambiar de versión. Voy a usar la versión popular, que aún así es sin anestesia. La versión popular dice en Santiago 4:4, Santiago escribe a las 12 tribus en la dispersión. Oh gente infiel, obviamente nos dice a nosotros. ¿No saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Y obviamente el último pasaje es 1 Corintios 10:23, que nos recordó Omar el domingo ese, del 10 de septiembre. En la versión internacional dice: todo está permitido, no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. La Reina Valera dice: todo me es lícito, pero no todo es conveniente. Y no todo me es lícito, pero no todo edifica. Intentemos definir entonces qué son las inconveniencias. Es algo habitual u ocasional que, sin ser pecado, estorba, reemplaza o interfiere nuestra relación diaria, permanente e íntima con el Señor, con su palabra y con su Espíritu Santo. El tema de las inconveniencias es un tema complejo. Los chicos dicen un tema picante. En algunos casos ha sido hasta controversial. ¿Por qué? Yo anoté 5 porqués. Y en el desarrollo de ellos espero dar algunos ejemplos de la vida y de la experiencia que no son ni intentan ser una crítica a nadie. Simplemente quiero usarlos como ejemplo para graficar qué es lo que quisiera
decir. El primer por qué es porque muchas veces no se distingue exactamente en qué es una inconveniencia y qué es un pecado. Un pecado es una desobediencia al Señor, lisa y llanamente. El Señor dice A y hay que hacer A. El Señor dice B y hay que hacer B. Lo dijo con impecable maestría, como siempre, Jorge Mitián el domingo pasado. Y las inconveniencias no son pecado, pero nos acercan peligrosamente, nos acercan al pecado. Si aprieto Enter para ver pornografía, no es una inconveniencia, es pecado. Pero si me paso la vida usando las pantallitas, el celular, la computadora, la tablet y la televisión, y eso me absorbe un montón de horas y no oro, no leo la palabra, está reemplazando a lo esencial. Eso es una inconveniencia. Conocí en algún momento una dama, una hermosa hermana, vino con una consulta, con una gran preocupación. 40 años, más o menos, su esposo también, 40 años, padres de 4 hijos. Gracias a Dios todos están en el Señor, muy lindos hermanos. Ella consultó porque resultó ser que una vez se despertó a eso de las 2 o 3 de la mañana y su esposo no estaba a su lado descansando. Se levantó y lo vio en la computadora. Su esposo trabaja en sistemas. Se quedó tranquila porque dijo, bueno, tiene trabajo atrasado, está tratando de actualizar, de sacar la cabeza del agua, digamos, en cuanto a la presión laboral. Pero eso pasó un montón de veces. Hasta que un día, cuando se levantó a ver si su esposo necesitaba un café, un té o algo, bien de madrugada, se dio cuenta que su esposo estaba jugando los videojuegos. Y nada menos que conectado con, no me acuerdo si era Finlandia o Islandia o algo. ¿Vieron esos videojuegos que son internacionales, que se conectan jugadores de otros lados? No construye, no edifica. Es una inconveniencia que nos acerca a un lugar peligroso. Otro de los por qué las inconveniencias son bastante controversiales, el tema por lo menos, es porque lo que es inconveniente para vos no es inconveniente para mí, o puede no serlo, y lo que es para mí inconveniente, para tal vez alguno de ustedes no. Son distintas inconveniencias. Pregunto, ¿la sal es inconveniente? ¿Es lícita? Sí, es lícita. La sal es lícita. ¿Para un hipertenso es lícita? Sí, sigue siendo lícita, pero no es conveniente. Pero para aquel que no es hipertenso, en la medida justa, no tiene problemas. Lo mismo pasa con el azúcar o los dulces, Oscar. Vos sabés que una linda pasta frola o un lemon pie a su debido tiempo, con un cafecito anda de 10. Pero para un diabético, es lícita, sí, pero no es conveniente, hay que tener cuidado. Para alguien que no lo es, en su justa medida, no tiene problemas. Lo mismo pasa con el vino. El otro día hablando con Luis Oliva, decíamos, ¿cómo nos gustaría haber probado el vino que hizo en las bodas el Señor Jesús? ¿No les hubiera gustado a ustedes?
a mí me gusta el Cabernet Sauvignon, pero otra que Cabernet Sauvignon, eso es. Pero en la justa medida, porque si no, se torna inconveniente. Más inconveniente puede ser para otro, toda vez que esté tratando de recuperarse de una situación complicada. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo agua. No quiero serle de tropiezo. Otra de las razones por la cual las inconveniencias son difíciles de masticar es porque es necesario definir bien cuál es la justa medida. Muchas veces hay cosas que no son inconvenientes, que son lícitas, pero se convierten en toda vez que las reitero y permanezco en ellas una y otra vez. Y hay algunas cosas que son raras. Normalmente nos aparece el vino y algunas otras malas costumbres, pero hay algunas cosas que para algunos son extrañas o pueden ser extrañas. Ya mencionamos el tema de las pantallas. Si yo leo el diario en mi celular, en realidad no uno, 3 diarios porque quiero tener todas las opiniones y estoy ahí unas cuantas horas y después me meto en la computadora y juego un ratito con los videojuegos y bueno, después tan cansado de tanta pantalla, me voy a ver una peli. Más pantalla. Y llega un momento en que si eso se hace costumbre y dele, que te dele, que te dele, que te dele, llega momentos en que es inconveniente, porque ocupo un lugar que no debe ser ocupado en mi relación con el Señor. Pero para algunos, y ahí va algunas cosas medias, yo diría raras, el trabajo, en algunos casos, puede ser una inconveniencia cuando se pasa de la justa medida. Conozco algunos hermanos, algún hermano, que la comida es inconveniente. Le ha dado durante años gusto al paladar negro. Hace de cada una de las 4 comidas diarias una ceremonia. No está bien de salud después de tantos años. Y lamentablemente, como cuando va a comprar sale caro, porque lo muy bueno es muy caro, no levantó cabeza nunca en lo económico, por esa razón. Uno dice, pero qué raro. Sí, Proverbios, Salomón dice en Proverbios que tenemos que echar cuchillo a la garganta. Tener la justa medida. Para algunos, las vacaciones son inconveniencia. Van de vacaciones, no se llevan la Biblia porque estoy de vacaciones. Mi relación con el Señor, estoy de vacaciones. Y el Señor, el Señor que espere. Cuando vuelva a las vacaciones, retomamos. Es una inconveniencia entonces salir así de vacaciones. Hay un montón de otras, etcéteras, por allí, que pueden ser inconvenientes para algunos. La cuarta razón por la cual a lo mejor las inconveniencias son un tema pesado es porque hacer algo lícito fuera de tiempo, fuera de lugar, no en cantidad, sino en las circunstancias en que se dieron, hacen inconveniencia al hecho. Hace algunos años, en la empresa en la que trabajé tanto tiempo, yo había encargado una tarea a uno de los muchachos, a un hermano en Cristo, que había hecho entrar hace muchos años atrás todavía, con la premisa de que al día siguiente, tipo 9 de la mañana, tenía que estar terminada, porque había otras personas que tenían que continuar con el trabajo. Llegaron las 9 y no estaba,
las 9:30 y no estaba, las 10 no estaba, yo estaba caminando sobre el aire. Y a eso de las 11, 11 y pico, voy a la sección donde él trabajaba y lo encuentro sentado leyendo la Biblia. Día de semana, en el trabajo, a las 11 de la mañana. ¿Es lícito leer la Biblia? No es lícito. No solo lícito, es lícito, necesario, fundamental, imprescindible, pero fuera de lugar no. Hay que hacerlo donde corresponde. Por eso también puede ser inconveniente. Y por último, y no por eso menos importante, aunque puede haber otras cosas, el tema de las inconveniencias puede ser muy pesado, muy controversial, si caemos en el legalismo. El legalismo ha sido motivo, y generalmente lo es, luego de críticas y desunión entre la familia de Dios. Y ya en sí mismo el legalismo es inconveniente. Y aquí quiero darles mi opinión. Esto no es bíblico, es mi opinión solamente. El legalismo, si se toma como autocrítica, para mí es lícito, pero como autocrítica. Si el legalismo es hacia los demás, para mí no es ni siquiera lícito. Pero entonces, si todo está complejo, todo es tan relativo, diría, surgen un montón de preguntas después de posicionarnos delante de las inconveniencias. ¿Quién define la justa medida cuando algo lícito se convierte en inconveniente? ¿Quién advierte que es inconveniente para mí o para ti? Espera, no te apures. ¿Quién me enciende la luz roja o la alarma para avisarme que es una inconveniencia? ¿El pastor o los pastores? ¿Los líderes del grupo casero o del grupo de hogar? ¿El hermano mayor? Seguramente cuando llegue a ellos, más que una chispa ya hay fuego, es medio tarde. Porque en realidad es un proceso íntimo que tiene que ser anterior a la consulta. Hay algo adentro que debo tener que se llama sensibilidad espiritual, que me tiene que avisar cuándo es inconveniente algo y cuándo no. Obviamente, cuando estoy ante un pecado y cuándo no. En la privacidad, en la intimidad es donde se define si me separo de eso o no, si lo corto o no lo corto. ¿Cómo logro esa sensibilidad? Cuando tomo decisiones importantes en la vida, trascendentales, como cristiano debo tener sensibilidad espiritual suficiente para asumirlos con conveniencia, detectando las inconveniencias que me pueden sobrecalentar el conductor y recalentarlo y llevarlo al corte en algún momento y separarme del Señor. Y se apaga la luz y entro en tinieblas. Hace algunos años, unos cuantos, en la empresa donde trabajaba, vino el presidente de la compañía en Argentina, al cual era muy difícil decirle que no a algo, y sin aviso previo me dijo que quería que yo me mudara a la casa matriz de Alemania con la familia. Me tomó de sorpresa y obviamente le pedí en ese momento tiempo para pensarlo. Fui a casa, le dije a mi esposa,
y nos pusimos a orar, dejando todos los otros temas de lado y a orar específicamente por este tema. Y oramos y clamamos al Señor y buscamos al Señor. Y en algún momento nos posicionamos ante la necesidad de parte del Señor. Esto no tiene ningún mérito propio, todo es mérito del Señor. ¿En qué pasó con los otros compañeros que habían viajado a Alemania a tiempo A? Yo los conocía, sabían que estaban, y algunos que no los conocía, estamos hablando de 7, 8 personas, me puse a averiguar cómo estaba su realidad matrimonial, la relación con sus hijos, y en todos los casos, 100% de los casos, tenían un segundo matrimonio, a veces un tercero, familias reensambladas, un desastre. Y ahí tuve claro qué es lo que el Señor me estaba diciendo, nos estaban diciendo. No te conviene. Pero había un riesgo. A este tío, al presidente en Argentina, no se le podía decir que no. Yo dije, bueno, acá, chau Claudio, afuera. Pero el Señor fue claro, no, no te conviene. Y se lo dije, le dije que no, le di las razones, no entendió ni medio. Dijo, Villodres, no se hable más del tema. Yo dije, bueno, chao. Trabajé 15 años más después en la compañía. Se fue él, creo que hasta falleció, un hombre grande ya. Y yo me jubilé ahí. Y después supe que otros compañeros de trabajo viajaron a Alemania, se radicaron con sus familias en Alemania, otros 5 o 6, y en todos los nuevos casos pasó lo mismo que los anteriores. ¿Quién nos guió? El Señor. ¿Quién nos salvó? El Señor. ¿A dónde vamos a ir a consultar? Al Señor. ¿De dónde nos vamos a agarrar? Del Señor. El gimnasio de Dios, la cámara secreta, nos lleva a desarrollar músculos espirituales que permiten discernir las inconveniencias. Nos permiten engrosar el cable para que la intensidad de corriente no funda a los conductores y podamos estar siempre en la luz y los demás puedan ver esa luz. La exposición al Espíritu Santo y a la palabra en la intimidad, constante, habitual, permanente, no sirve, como dijo Heriberto, solo los domingos, no sirve, todos los días, todo el día. Nos permite discernir cuando estamos ante el pecado y también ante las inconveniencias que nos ponen en peligro. Es preferible tener un cable reempalmado, muchas veces como el mío, aunque si no está muy empalmado, mejor. Pero seguir conectado y que por nuestro interior sigan corriendo los electrones y la lámpara siga encendida. Antes de leer el último pasaje para terminar, quisiera referirme a algo que me surgió esta mañana mientras releía los machetes, los apuntes. Me acordé de mi mamá, le conté a Alicia. Yo no sé si todavía se usa la palabra ufa. ¿Se usa? Es un argentinismo, creo. Ufa. Ufa. Yo fui, por eso me acordé de mi mamá, un ufista de novela, permanente. Ufa, ma, otra vez con eso.
Ayer a la noche, en un cumpleaños, mi hijo menor me dijo, cuando estábamos conversando, me dijo, papá, tengo casi 30 años. Mamá, eso que lo haga Marcelo. Era permanente. Creo que mi madre no merecía mis ufas. ¿Saben una cosa? Nuestro Señor tampoco. Nuestro Señor tampoco. No hay que hacer lo que nosotros queremos. Tenemos que hacer lo que el Señor quiere, sin ufa. Sin capricho, sin indisposición, de buena gana, queriendo agradarle. Cuanto más lejos estemos del pecado, mejor. Por eso, antes que se convierta en abortar las inconveniencias, estando enchufado todos los días con el Señor, con su palabra y con el Espíritu Santo. Eso es lo que nos va a dar sensibilidad espiritual para afrontar las grandes decisiones y las pavadas. Alguna vez, no sé, tenía el coche estropeado, ya ni me acuerdo, pasó hace tantos años, me subí al colectivo muy lleno en la mañana temprano y todo el mundo viajaba allí. Y se subió, yo estaba sentado y se subió una señorita, casado con hijos ya, una señorita que se puso demasiado cerca mío. Demasiado cerca mío, con evidentes intenciones. Y la sensibilidad espiritual dijo, raja. Me levanté y me bajé. Llegué tarde al trabajo. No importa. Me liberé de un problemón. Gracias a Dios. La libertad. Jesús dijo a los judíos que lo querían matar, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué me importa? Que me digan A o B o J. Me bajé y me fui. Gracias a Dios. Tenemos que tener sensibilidad espiritual, sin ufa. Vamos a leer para terminar Colosenses. Capítulo 1, versículo 9 al 14. Y esta vez me gustaría leerlo en la versión popular. Hablando Pablo a los colosenses, dice, por esto nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que les haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, sin ufa, haciendo siempre lo que a Él le agrada, con buena voluntad, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Pedimos que Él, con su glorioso poder, les haga fuertes, así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia y con alegría. Darán gracias al Padre que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que Él dará al pueblo santo. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Bendito sea nuestro Dios. Gracias.